Medidas de dispersión para datos agrupados, en tablas de frecuencia. Estadística aplicada a la educación. Ingeniero Federico G. Salazar. Se muestra una tabla de datos, agrupados por categorías y las frecuencias para cada intervalo. La tabla del ejemplo consta de 9 clases que van desde 122 hasta 166. Vamos a realizar un análisis de dispersión sobre esa tabla. Se inicia el análisis, desarrollando la tabla ampliada, con la estimación de los límites inferior y superior de cada clase. Luego se estiman las fronteras inferiores y superiores de clase, en base a los límites establecidos. Seguidamente se calcula el ancho de clase a partir de la resta de la frontera superior e inferior. Y finalmente, se establece el valor medio de clase, a partir del promedio entre fronteras. Para evaluar las medidas de dispersión, se debe calcular, en primer término, el promedio ponderado de la tabla ampliada de frecuencias. Se agrega una nueva columna y se obtiene el producto de la frecuencia por el valor de la marca de clase de cada categoría. Luego se halla la sumatoria de los productos obtenidos en el paso anterior. Y finalmente, se calcula la media ponderada, dividiendo la suma anterior entre la frecuencia total n. Para el cálculo de la varianza y la desviación estándar, en datos agrupados en tablas de frecuencia, se procede así. Conociendo el valor de la media aritmética de los datos, se crea una nueva columna que consistirá en la resta de cada marca de clase menos la media. Para toda la serie, habrán valores negativos para los datos menores a la media, y valores positivos para los valores mayores a la media. Y al centro de la serie esa resta se acerca mucho al cero. Esta característica nos indica por dónde está el punto de equilibrio en la dispersión de la muestra. A continuación, se agrega una nueva columna a la derecha que contendrá el valor de los resultados de la columna anterior, elevados al cuadrado. Se obtienen fácilmente, multiplicando cada resta por sí misma. Se agrega otra columna más a la derecha, y se realiza el cálculo del producto de los valores anteriores por la frecuencia de cada clase. Se calcula ahora la suma de esa columna. Es decir, la suma de todas las restas al cuadrado por su frecuencia de clase. Conociendo la cantidad total de datos, n, la varianza se obtiene dividiendo la sumatoria anterior entre n. Y la desviación estándar se obtiene sacándole la raíz cuadrada a la varianza. Una observación importante es que, si el número total de datos, o sea la frecuencia total n, es muy pequeña, entonces la sumatoria obtenida se divide entre n-1. Y solamente en ese caso de n muy pequeño. El siguiente paso consiste en estimar los rangos de dispersión. Por su definición, los intervalos de dispersión se calculan alternativamente sumando y restando la desviación estándar, una vez, 2 veces y 3 veces, para medir los criterios establecidos por la regla empírica del 68-95-99. El uso e interpretación de la desviación estándar es por medio de los intervalos de dispersión, y en tal sentido, es conveniente comparar los valores obtenidos con los datos de la muestra para cada rango de dispersión. Se localizan los valores de los rangos de dispersión dentro de las categorías de la tabla. Se calculan las frecuencias de los datos para cada rango hallado, es decir, la cantidad de datos que caen dentro del rango respectivo. Se obtienen sumando las frecuencias de las clases que caen dentro del rango seleccionado. Con esa información, se establece el porcentaje real de datos para cada rango de dispersión. Y se comparan los resultados con los porcentajes de la regla empírica. Para el ejemplo, los datos están ligeramente más dispersos para el primer intervalo, pero se encuentran concentrados dentro del segundo intervalo y consecuentemente también dentro del tercer intervalo. Se trata, en tal sentido, de una muestra poco dispersa. Finalmente, se presenta la tabla sobre la recta de los números en una gráfica de dispersión en base a las marcas de clase. También se incluyen los límites de los rangos de dispersión y el promedio. De esa manera, se tiene un análisis completo de la dispersión en tablas de frecuencia en base a los rangos de dispersión. Solamente quedaría pendiente el análisis e interpretación de los resultados por parte del analista.
Medidas de dispersión para datos agrupados, en tablas de frecuencia. Estadística aplicada a la educación. Ingeniero Federico G. Salazar.